Ok, estamos en vivo. Buenas noches. Vamos a ver quién está por ahí. Buenas noches. El Señor me los bendiga. No sé quién estará. A ver. Bueno, mis hermanos, espero que estén muy bien. Les bendigo enormemente. Bueno, les habla otra vez por acá. Luis Luker, por aquí estamos. Otra vez, gracias al Señor. En jueves más de estudio bíblico. Y gracias al Señor de verdad que nos permite estar por acá, sirviéndole al Señor, sirviéndole también a ustedes de alguna manera. Les enviamos un fuerte abrazo, les bendecimos enormemente. Vamos a ver. Quiero ver si el audio se escucha bien. Vamos a ver, estoy aquí para probar solamente el audio. Quienes estén por ahí, igual pueden hacer el comentario si se escucha bien. Ya vamos a dar inicio, solamente estoy dando un chancecito para esperar a las personas, algunos que se conectan. Ok, vamos a ver para ver si se escucha. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, lo voy a quitar para ver si se escucha nada más. ¿Así? Ahí está, perfecto. Ok, ya probé que el audio está bien, entonces vamos a dar inicio con el estudio bíblico del día de hoy, dándole gracias al Señor, ¿verdad? Porque es por Él que estamos acá, es por Él que estamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo, es por Él. Y es por Él y para Él, no es por nada ni nadie más, sino es solamente para el Señor. Entonces, vamos a aprender hoy. Hoy particularmente, ya vamos a orar, particularmente hoy ya entramos al capítulo 4 del libro del Apocalipsis. Ya hemos avanzado bastante, hemos aprendido, creo, que bastante, digamos, del tema de Apocalipsis con respecto a las iglesias. Ya ahora entramos de lleno con el capítulo 4, que es interesante lo que vamos a empezar a ver acá. Ya, ya aquí Juan entra, por así decirlo, entra al cielo, donde se le da otras visiones más de lo que va a acontecer, etcétera, todo eso. Ya lo vamos a ver. Pero antes que nada, bueno, de parte igual de mi familia, de parte mía, de parte de Somos Comunidad Cristiana Gosén, de Josué, de Mónica, de todos nosotros los que han estado con nosotros, les enviamos un fuerte abrazo, los bendecimos, los amamos y les decimos, siempre échenle ganas, no aflojen, por favor. Síganse preparando todos los días, hagan todo lo que tengan que hacer, pero sigan preparándose, ¿verdad? En la palabra del Señor, conociendo más al Señor principalmente y que obedezcamos, obviamente, ¿verdad? Lo que el Señor manda. Bueno, vamos a dar inicio, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por esta noche.
y por lo que Él nos tiene para hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Señor, gracias te damos, porque tú has sido bueno y tu misericordia, Señor, ha sido nueva, Señor, como todos los días, Señor. Gracias. Bendito Padre Celestial, te honramos y te exaltamos en esta noche, Señor, en conjunto con mis hermanos, Señor, todos en armonía, Señor, todos compartiendo la misma cosa. ¿Y cuál es eso? Venir a buscar de tu presencia, venir a buscarte a ti y conocerte a ti, Señor. Gracias. Yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú alumbres los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros, que tú nos guíes, nos dirijas, nos enseñes, nos instruyas. Y más allá de eso, que podamos aplicar y practicar lo que aprendamos, Señor, en tu palabra. Hágase todo conforme a tu voluntad, Señor. En mis hermanos, mis hermanas, en mi vida, en mi familia, en las familias de ellos, en sus matrimonios, en sus trabajos, en donde sea. Que la palabra que hoy tú vayas a enseñarnos, Señor, podamos nosotros llevarla a la práctica, y no solo la práctica, sino que otras personas puedan ver ese reflejo de Cristo en nosotros, y que al mismo tiempo nosotros podamos llevar a Cristo a otros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias te damos en esta noche. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio. Este, ya la semana pasada, como dije, habíamos iniciado con el capítulo 4 de Apocalipsis. Voy a retocar aquí unos puntos nada más para volver a iniciar en su plenitud, ¿verdad? Lo que es el capítulo. Y recordar nada más, por favor, tengan sus Biblias, tengan todo a la mano, ¿verdad? No tiene, usted no está en la obligación, ni está con una pistola en la cabeza. Aquí usted tiene que creer lo que nosotros decimos. Usted está en la obligación de estudiar la palabra y está en la obligación de rezar todo lo que nosotros estemos enseñando aquí. Sea yo, sea Mónica, sea Josué, sea mi esposa, sea cualquier persona, cualquiera, usted tiene que pensar que lo que se diga es así tal cual. El problema hoy en el cristianismo es que hoy todos se lo están comiendo, porque como es un pastor o es una pastora y es de renombre y sale en tele y hace o es muy famoso, todo creen que lo que dicen ellos es verdad tal cual, pero nunca leen. Vivimos eh, eh, una de las épocas más trágicas en el sentido de que hoy tenemos acceso a cualquier cantidad de información, pero innumerable cantidad de información, documentos, libros, historia, un sinfín de recursos que tenemos para poder conocer las cosas, y hoy es una de las épocas donde más la gente es más, y con todo respeto lo digo, es torpe, y estoy hablando del cristianismo, estoy hablando del cristianismo, más torpe, no conocen, no saben, pero creen que porque se congregan o creen porque tienen un pastor o creen que porque van a una célula o tienen o van a una montaña o van a un encuentro o lo que sea, creen que ya lo saben todo y no, están errados totalmente, la gran mayoría están errados por ignorar. Hoy hay más recursos, hoy nosotros tenemos tantos recursos, eh, eh, como dije, de historia, de libros, de narraciones, de un sinfín de cosas que tenemos para poder corroborar tantas cosas y aprender. Nosotros estamos en un tiempo de privilegio que no tuvieron nuestros antepasados cristianos, que no lo tuvieron. Que en el inicio del cristianismo, por ejemplo, en el primer siglo, que se empezaba a construir la iglesia y iba creciendo, ellos no tenían la información que hoy nosotros tenemos. Hoy nosotros tenemos una información valiosísima y que la gran mayoría de creyentes la desecha. Prefieren que otros estén hablando detrás de una pantalla o en un púlpito y que digan cualquier cosa. Y todo es bonito y todo es amén. A todo le dicen amén, a todo le cantan, a todo le aplauden, pero cuando se ven confrontados con la verdad escritural, no lo logran asimilar, no lo manejan y no lo aceptan porque no puede ser. No, no, a mí me dijeron que yo soy un vencedor, que yo soy un ganador, que yo tengo al diablo debajo de la planta de mis pies y que le corté los cuernos y se los arranqué. No, no, mis hermanos. Déjense de historias y pónganse de verdad a estudiar la escritura porque estamos en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles y como le decía un día eso a mi esposa, no lo sabemos, pero Cristo viene pronto. Esa es la realidad. Como el mundo está ahorita, y ojo, quiero aclarar algo, de una vez lo digo, el cristiano no está llamado a estar detrás de las señales.
Algunos dirán, ¿cómo, Luque? Pero estudie primero, no le voy a responder, estudie primero. Pero el cristiano no está llamado a ir detrás de las señales. Nosotros estamos destinados, nosotros estamos llamados a obedecer la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios. Las señales se darán, pero Cristo viene pronto. A como todo está, Cristo viene pronto. Y tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. Listos, como cuando estaba el pueblo de Israel, ¿verdad? En Egipto. Por un lado estaban celebrando, comiendo, pero por otro lado ya tenían las maletas listas para poder salir. Entonces estemos preparados para poder salir en el momento que sea. O sea que muramos, o sea que el Señor venga y nos lleve, pero una de las dos va a suceder y es fijo. Eso es fijo. Bueno, vamos a dar inicio para no atrasar más el asunto. Y yo sé que hay personas ahí en el YouTube, siempre aparece un personaje por ahí, siempre le da que no le gusta la enseñanza, quién sabe. Ahí yo veo, porque yo veo quiénes le dan, pero no, yo no hago esto, o nosotros como congregación no hacemos esto para que a usted le guste. No es para que usted se sienta a gusto y que usted diga, ay, qué bonito que hablan en esa iglesia, qué lindos que son como ositos cariñosos. No, nosotros lo hacemos porque es nuestro deber como hijos de Dios de predicar la palabra de Dios, enseñarla tal cual como viene, tal cual como está, sin meterle, sin quitarle, sin adulterarle, así como viene enseñar la palabra de Dios y punto. Sea que yo a usted le agrade o no le agrade, eso me tiene, y lo digo con todo respeto, me tiene sin cuidado. Mi deber y mi responsabilidad, sí. Y con esto no quiero decir de que yo no los respete o que yo no sienta un amor, ¿verdad? De hermanos, fraternal o lo que sea para con ustedes. Lo que digo es, si a usted no le gusta, y lo dije un día en el canal y lo dije así, si a usted no le gusta lo que aquí se enseña, si a usted no le parece, porque usted tiene otra posición o lo que usted quiera, búsquese un canal o búsquese una iglesia que se ajuste a lo que a usted le gusta. Porque lo que aquí nosotros hacemos es lo que dice la palabra de Dios, no lo que a mí me gusta, no lo que a Josué le gusta, no lo que a Mónica le gusta o a mi esposa. Es lo que dice la palabra de Dios. Y si usted quiere buscar algo que se acomode a usted, a su placer, a su deleite, a su pecado, a que se ajuste a las cosas que usted se imagina o que sueña, le aseguro que se va a encontrar muchas iglesias y le aseguro que se va a encontrar un montón de canales, un montón de pastores y un montón de gente que también hace esto, que hace videos y enseñan lo que quieren o lo que se imaginan y lo que usted quiera. Entonces, pero no cause controversias, no cause, tranquilo, usted puede ir a hacerlo porque esa es su libertad, usted puede ir a buscar algo que se acople, que se amolde a usted, así de simple. Pero aquí no vamos a complacer, y lo digo con todo respeto, pero al mismo tiempo lo digo con la verdad y con amor. Aquí nosotros no vamos a hacer que algo se acople a lo que a usted le gusta. Vamos a hacer y a decir lo que dice la palabra de Dios, tal cual. Sea que perdamos amigos, sea que perdamos familiares, o sea, de amistad, ¿verdad? Y todo eso, y de relación, sea que perdamos incluso hasta seguidores, pero al final de cuentas, venimos a hacer la voluntad del Señor, no la voluntad de nosotros, ni la de nadie. Es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a dar inicio. Entonces, ya la semana pasada, como dije, habíamos entrado, ¿verdad? El capítulo 4, y aquí Juan es llamado al cielo. Vamos a verlo otra vez desde el versículo 1. Nada más me acomodo aquí un poquito. Capítulo 4, versículo 1. Juan es llamado al cielo y dice el capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis, dice, después de esto mire, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta. De aquí en adelante, mis hermanos, antes de continuar, prestemos mucha atención porque lo voy a estar mencionando. Hay que prestar atención a lo que leemos, la gramática, un sinfín de cosas para poder comprender cosas. Aquí vamos a enseñar y vamos a exponer varias cosas para que entender muchas cosas que hay gente que las interpreta a su forma, a su manera o a lo que se imaginan. Pero hay que prestar mucha atención. Entonces aquí la gramática, los tiempos verbales, las figuras, etcétera. Todo eso hay que prestarle mucha atención. Después dice, después de esto, mire, y aquí una puerta abierta en el cielo.
Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, mis hermanos, como dije la semana pasada, aquí no le gustaría algo así, ¿verdad? Ser llevado al cielo como Pablo, ¿verdad? También como Juan en este caso, que se le mostraron cosas increíbles. Y sigue diciendo, ahora, aquí voy avanzando un poco porque eso ya lo vimos la semana pasada, pero es para poder ya iniciarlo bien. Ahora, después de estas, cuando dice estas expresiones, después de estas, ¿a qué se está refiriendo aquí el texto? Se está refiriendo a lo que nosotros acabamos de pasar en el capítulo 2 y el capítulo 3, cosas que ya las vimos, donde se habló de las 7 iglesias que comprendían, repito, a toda la iglesia en general. Después que Jesús terminó de hablar de las iglesias, ahora le dice a Juan, sube, le dice, sube acá. Juan experimentó la visión de Apocalipsis capítulo 4 y lo llegó a experimentar de una manera tan real que el mismo Juan dice. Y la primera voz que hoy dice Juan, la primera voz que le habla a Juan, lo mismo que sucede en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 10, le está hablando de nuevo aquí y esta es la voz de Jesús. Jesús llama a Juan al cielo por una puerta abierta, que ahí nosotros la estamos viendo, que dice el texto, una puerta abierta que está hacia el cielo. Y observen las frases que dice, como de trompeta, como. Es decir, la voz, ojo, la voz le habló fuerte, porque ahí vemos un símil, como, no dice que es una trompeta. Es decir, la voz habló fuerte y claro a Juan y era como trompeta, o sea, que va a reunir a la congregación de Israel o a la que va a reunir a un ejército para la batalla. Eso es lo que quiere decir. Ahora, dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces a Juan, mis hermanos, se le mostraron cosas que son competencia del futuro, cosas que van a suceder después de todas estas que ya vio de la iglesia. Y no de los días, y repito, no de los días de Juan. Ahora, fíjense muy bien. Y aquí quiero que vayamos viendo esto. A algunas personas les gusta interpretar lo que Juan vio arriba como algo que ya fue cumplido, algo que ya se había cumplido, ¿verdad? Que tomó lugar antes de los días de Juan. Generalmente eso se le llaman los preteristas, que ya eso es algo que ya pasó, algo del pasado, algo que ya sucedió del pasado. Entonces, también algunos dicen, bueno, que fue algo que ya se había cumplido y que tomó lugar antes de los días de Juan. Otros dicen que fue la invasión romana, la destrucción de Jerusalén, pero quiero aclarar algo. No es así, mis hermanos, no es eso. ¿Por qué, Luker? Porque Jesús le dice claramente a Juan, aquí Jesús le está diciendo a Juan, y claramente se lo dice, que él, Jesús, le va a mostrar las cosas que sucederán, no que sucedieron, y que todavía, repito, no han sucedido después de estas. Así que lo que parece que Dios no le mostró a su profeta, digamos, esta destrucción de Jerusalén, que ya había pasado en el tiempo de Tito, ¿verdad? Y Vespasiano, el emperador romano, que fue esto alrededor del 69 y 70. Vea que no se lo mostró. Está hablando de cosas que van a suceder bajo el tiempo, digamos, hablando de esto, de la destrucción de Jerusalén que estaba bajo el tiempo de Domiciano. Pero no se está refiriendo a eso. Eso que Jesús le está mostrando a Juan no habla respecto a eso, porque eso ya había pasado, la destrucción, y aquí le está hablando de cosas que van a suceder. Ahora, a otras personas les gusta interpretarlo, lo que Juan vio, como algo cumplido en la historia después de los días de Juan. Pero, como dije, pero antes de nuestro día presente. Pero estos eventos aún, como dije, aún necesitan cumplirse en su sentido literal. Y solo se puede decir que ya se cumplieron al señalarlos de una manera simbólica. Por lo tanto, tenemos lo que Jesús le va a mostrar a Juan en los siguientes capítulos. Ok, entonces ahora sí, eso fue algo de lo que vimos, nada más para eh, retomar lo que habíamos visto la semana pasada. Ahora, vamos a continuar acá. Ya como dije, repito de nuevo, ya habíamos iniciado, estamos iniciando, mejor dicho, capítulo 4, habíamos visto otra vez, ya que Juan fue llevado al cielo.
Y él oye una voz como de trompeta, esa voz que le dice sube acá, y ahí vamos a continuar. Ya vimos una parte de la semana pasada. Vamos a ver algo, perdón. Entonces, ya hemos iniciado. Entonces, él oye la voz como de trompeta, esa voz que le dice sube acá, y aquí vamos a continuar. Aquí, mis hermanos, presten mucha atención, mucha atención. Muchos, aquí hay algo que ver, muchas personas, muchos eruditos, muchos, ¿verdad? Expertos, pastores, teólogos, etcétera. Muchos ven esta subida de Juan al cielo cuando Jesús le dice sube acá. Muchos ven esta subida como de Juan como un símbolo del arrebatamiento de la iglesia. La mayoría de los comentaristas lo ven de esta manera, otros lo ven diferente. Aquí quiero aclarar, muchos dicen que no habla de eso, que no es eso, pero muchos lo ven como un símbolo. No está diciendo que es el arrebatamiento, pero se ve como un símbolo que aquí Juan como que representa a la iglesia en general. Pero bueno, pero es importante que ustedes y yo tengamos en cuenta que la mayoría de personas lo vemos de esa forma, como que representa, es un símbolo, ¿verdad?, del arrebatamiento de la iglesia. Juan como representante de la iglesia en general. Ahora, Juan es llamado al cielo, recordemos, Juan es llamado al cielo por la voz que sonó como de trompeta. Y es justamente así como la iglesia va a ser llevada, ¿verdad? Dice que ahí sonarán las trompetas y vamos a ver. Entonces ahí vamos. Por ejemplo, ¿verdad? Como lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18, para poder ver esta comparación de la voz que Juan oye como de trompeta y cómo el mismo Señor va a llevar a su iglesia en lo que es el arrebatamiento o el rapto o el traslado, ¿verdad? Como se le dice también, dice el texto. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, perdón, aquí mira, aquí lo puse dos veces. Entonces, termina el versículo 18, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ya iba a volver a repetirlo. Entonces, ahí está, mis hermanos, algo similar a como Juan está siendo, en este caso, en esta oportunidad, está siendo llevado al cielo. Y es una forma, o es alguna forma de cómo el Señor lo va a hacer con nosotros. Es algo así. Y repito, hay unos que dicen que no es eso, otros pensamos, pero no importa, independientemente de eso. Entonces, como dije, es como el Señor lo va a hacer para con nosotros si nosotros tenemos esa creencia, digamos, si nosotros pensamos de esa forma. Ahora, el patrón es aquí significante. Jesús ya ha terminado de hablar y ya terminó de tratar con las iglesias en el capítulo, ya lo vimos, en los capítulos 2 y 3. Y todas las iglesias, recordemos algo, todas las iglesias están comprendidas en las 7, como ya lo habíamos dicho. Ahora, después de tratar, ¿verdad?, Jesús con la iglesia, Jesús llama a Juan al cielo con una voz que suena como de trompeta. Y todo esto, pongan mucha atención, y todo esto sucede antes de la gran ira de Dios. Pongámonos mucha atención. Y todo esto sucede antes de la gran ira de Dios, la ira de Dios, la cual se va a describir desde el capítulo 6 de Apocalipsis. Ahí vamos a ir viendo eso. Y mientras se desarrolla, pongan atención, mientras se desarrolla el gran juicio aquí en la tierra, Juan, ojo, Juan
como representante de la iglesia se encuentra en el cielo viendo hacia la tierra. Entonces, significativamente la palabra iglesia, fíjense bien, esta palabra, pongan mucha atención acá, porque aquí es donde se encuentran a veces diferencias con algunos, pero significativamente la palabra iglesia como tal, esta palabra iglesia nunca la vamos a escuchar o no la vamos a encontrar en los capítulos del periodo del juicio de la tierra. En ningún lado, del capítulo 4 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, en ninguna parte aparece la palabra iglesia. En ninguna. Ya ahí no aparece la palabra iglesia. La iglesia, nosotros vemos todo donde se comprenden la iglesia, capítulo 2 y capítulo 3. A partir del 4 hasta llegar hasta el puro final, usted no va a encontrar nada relativo con la iglesia. La iglesia no está, básicamente. ¿Por qué, Luker? ¿Por qué no está? Porque precisamente este periodo que se viene, todo esto que se viene de la gran tribulación, no es el tiempo para la iglesia. Este tiempo es para el pueblo judío y que se cumplan a la vez las promesas de Dios hacia su pueblo, hacia el pueblo judío, hacia ellos. Vamos ahora a seguir para que vayamos viendo todo esto. Aquí yo les recuerdo que estamos en el estudio bíblico de Apocalipsis, por lo tanto no es escatología, pero voy a tal vez a dar unas ciertas cosas ahí dentro de todo esto, por aquello, no es escatología, pero vamos a tener que tocar ciertas cosas que son importantes para poder amarrar todo bien conforme vayamos estudiando esto. Vamos a seguir Apocalipsis capítulo 2, capítulo 4, versículo 2, Juan, la mayúscula aquí que se me fue. Juan sube en el espíritu y dice el texto. Y al instante, aquí está hablando Juan, y al instante yo estaba en el espíritu. Ojo con eso, vean qué interesante. El texto griego omite la conjunción y, lo que hace que la frase, es decir, que no esté la i, ¿verdad? Lo que hace que la frase sea todavía más dramática y que se narraría de esta manera. Inmediatamente me hallé yo en el espíritu. Es lo que estaría diciendo el texto, porque no está esa conjunción y. Entonces, por eso suena como más dramático, es como más prestarle mucha atención. Dice inmediatamente me hallé o inmediatamente o al instante yo estaba en el espíritu. Ahora, pregunto, ¿en dónde estaba Juan en el espíritu? Según lo que estábamos leyendo. Bueno, el mismo texto lo dice que en el cielo. La frase, pongan atención la frase, al instante yo estaba en el espíritu, recordemos algo acá, que Juan ya había dicho que él estaba en el espíritu, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, él ya lo había dicho. Pero acá es una experiencia totalmente diferente a la experiencia del capítulo 1, versículo 10. Juan, aquí ya vimos que es totalmente diferente. Aquí Juan tiene una experiencia totalmente diferente. Como dije, Apocalipsis 1:10 es una experiencia completamente distinta, ya que Juan acá, en esta oportunidad, Juan va al cielo en una perspectiva celestial, muy diferente a la primera del capítulo 1. En la primera, ahí en el capítulo 1, Dios le mostró quién era Jesús en primera instancia, cómo era Jesús y le mostró sobre las 7 iglesias que ya las vimos. Pero ahora aquí Juan está directamente en el cielo y a Juan le va a ser mostrado el juicio de Dios sobre la tierra. Con esta frase, en el espíritu, nosotros aquí hacemos una pregunta. ¿Dónde estaba el cuerpo de Juan? Vean qué interesante. ¿Dónde estaba el cuerpo de Juan? ¿O estaba el cuerpo de Juan también en el cielo? Esa es otra pregunta. Otra pregunta. ¿O solamente era en su espíritu? La pregunta entonces, ¿cómo fue el asunto? La respuesta a estas preguntas es muy, muy simple, es muy sencilla. No se sabe, no lo sabemos. Y la pregunta, ¿y por qué no lo sabemos, Luker? Porque la Biblia no nos revela
realmente cómo fue llevado al cielo. No lo dice. Entonces no sabemos. Entonces la respuesta es simple, no se sabe. Así que si alguien le dice a usted si Juan estuvo con eso, no lo dice el texto. Entonces no podemos especular ni podemos decir algo que no dice el texto. No sabemos cómo fue llevado al cielo. El punto es que fue llevado al cielo. Entonces, eso es lo mismo, por ejemplo, lo que pasó con Pablo, con el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 4, cuando él dijo que él tuvo también esa experiencia celestial de las revelaciones de Dios, él dice que fue llevado al tercer cielo, pero tampoco nos dice cómo, ya que el mismo Pablo dice, no sé si estaba, el mismo Pablo dice, yo no sé si estaba en el cuerpo o estaba fuera de él, no lo sabe. Así es como Pablo lo menciona, pero eso no es lo importante. Eso no es lo importante, porque al final de cuentas se nos describe algo que va a suceder y cuando suceda, la iglesia sí va a ser llevada al cielo en espíritu, alma y cuerpo. Amén. Así nosotros lo leímos ahora en la primera carta de los tesalonicenses y también la carta primera de Corintios capítulo 15 versículo 15. Casi al final de esta carta nosotros podemos encontrar cómo Pablo describe que va a ser, él describe cómo va a ser este arrebatamiento o este rapto, él lo describe para nosotros. Y bueno, ahí lo tienen para que ustedes lo puedan leer, pero vamos a seguir adelante. El punto de enfoque en todo esto que se le está dando a Juan, que Juan, estando en el cielo, es un trono establecido en el cielo. Y ese es el punto de enfoque, es el punto central por el cual Juan es llevado al cielo. Porque dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, en la segunda parte del versículo dice, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ok, ¿qué le iba a ser mostrado a Juan antes de mostrarle los juicios? Vuelvo a repetir esta pregunta. ¿Qué se le iba a enseñar a Juan antes de mostrarle los juicios que iban a venir? Bueno, simple y sencillo, a la persona que va a juzgar. O sea, se le va a mostrar a Juan primeramente quién es la persona que va a hacer este juicio y que lo va a llevar a cabo. Amén. Sigue diciendo, y he aquí un trono. Ok, este trono que está hablando es lo que deja pasmado, por así decirlo, así pasmado a Juan. Juan se queda así como, wow, porque el trono es el centro de la visión. Déjala así, ¿no? Un poquito abierto, nada más para que entre el aire. El trono es el centro de la visión que está teniendo Juan en ese momento. Juan está fijo en el trono y él está viendo que el trono está ocupado y todo lo demás está escrito en relación al trono. Todo, mis hermanos, gira alrededor del trono. Y fíjense bien, la base del ateísmo y el materialismo es como algo opuesto a lo que estamos ahorita aquí hablando. El ateísmo y el materialismo es que para ellos, para estas dos posturas, para ellos no hay un trono, no hay una silla de autoridad o de poder, la cual todo el universo debe de responder. Y repito, para ellos no, ¿verdad? Pero incluso el punto final, incluso, ojo con esto, porque incluso el punto final del humanismo es que hay un trono, ojo con esto, hay un trono, pero él, el que toma ese trono, es el hombre, dice el humanismo, según, ¿verdad? El humanismo. Ahora, el hombre, pongamos atención, el hombre no puede vivir en general sin el concepto de un trono. Porque, ¿de qué nos habla a ustedes y a mí un trono? ¿De qué nos habla el trono? Bueno, un trono nos habla a nosotros de la autoridad, nos habla de gobierno, nos habla de un gobernante supremo, etc. Entonces, de un rey, como dice Rose. Así que el hombre, pues, en su corazón pervertido, trata, o mejor dicho, nosotros como hombres, tratamos de derrocar a Dios. Eso es el punto. Entonces, pero el hombre, hay que entender esto, el hombre no va a poder, porque no va a poder escapar de la autoridad y el gobierno de Dios y de su soberanía. Dios está aquí en el trono, como dice el texto, uno sentado. Es decir, el trono no está vacío, mis hermanos. El trono está ocupado. Hay uno que se sienta
En ese gran trono, y es un trono celestial. Entonces, otra vez, el trono, ojo con esto, el trono es una declaración poderosa, no solamente de la presencia de Dios en la revelación para Juan, sino que el trono es el reino soberano, justo y prerrogativo por el que a través de él, o sea, de Jesús o de Dios, ¿verdad? Se va a juzgar a toda la tierra. Entonces, mis hermanos, ¿dónde está Juan? Pregunto de nuevo. ¿En dónde está? Bueno, está en el cielo. ¿Dónde va a estar? Pregunto aquí, ¿dónde va a estar la iglesia cuando venga el juicio de Dios a la tierra? La iglesia estará allá arriba y el juicio será acá en la tierra. No podríamos decir, ¿verdad? Tan correctamente hasta que no asentemos nuestra mente que hay un trono ocupado en el cielo y que Dios, el Dios que nosotros hemos conocido en la Biblia, gobierna desde ese trono. La expresión, mis hermanos, la expresión sentado viene de una palabra griega que es katemai. Aquí se los voy a compartir, del Strong 2521. ¿Ahí? Aquí se los estoy poniendo. Esta expresión sentado, ¿verdad? Katemai, es una forma verbal no personal que procede de un verbo y que se usa, ojo con esto, y que se usa para expresar una acción en curso, que significa sentarse. Entonces, el tiempo presente sugiere, ojo con esto, el tiempo presente sugiere una acción en progreso que podría expresarse de la siguiente manera. Así, se leería así. Y en el trono, uno que estaba en el acto de sentarse. O se podría decir así. Y en el trono, uno que estaba sentándose. Ahora, acá Juan no hace ningún esfuerzo por describir concretamente, como lo dijimos, de identificar a esta persona, a dicha persona, sino que Juan utiliza un símil para recalcar el efecto general de su percepción de aquel sentado sobre el trono. Pero lo más probable, de una vez, ¿verdad? Lo más probable es que la expresión sentándose sobre el trono apunta al hecho de que Dios, como juez del universo, Él da comienzo a los juicios escatológicos profetizados en las Escrituras. Imagínense. Entonces, el cuadro que nosotros vemos aquí es el de un juez que entra en una corte judicial. Imagínense cómo hacen en los Estados Unidos, que entra un juez así con su bata, no sé si es una toga, digamos, es como una toga, ¿verdad? Sí, es como una toga negra, entra, vamos a ver, que el juez entra en la corte judicial, él toma su lugar en el estrado real, hablando de Dios, ¿verdad? Porque el juicio va a dar inicio. Oiga, eso a mí me pone a pensar y da cosa imaginárselo. Entonces, puede haber muchas, y yo quiero que entendamos algo, pueden haber muchas interpretaciones, pero el trono, al final de cuentas, está ocupado. Y quien ocupa el trono es Dios, el Señor, nuestro Señor. Amén. Ahora, pregunto, ¿qué fue lo que vio Juan en ese trono? ¿Qué fue lo que él vio? Porque también a Juan se le muestra, y dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 3, se le muestra quién estaba ahí. No solamente vio eso, sino que también se le muestra quién estaba ahí. Vean lo que dice el versículo 3. Aquí ya entramos en un tema interesante. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Mira, yo no. Les iba. Bueno, tenía unas imágenes, pero ya no las tengo. El aspecto del que estaba sentado, sentado era semejante. Recordemos, aquí hay un símil, era semejante, ¿verdad? No está diciendo que era de piedra. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Les recomiendo que puedan buscar
cómo son las piedras de jaspe y cornalina para que ustedes se hagan una idea. No es que Dios sea de piedra, ¿verdad? Sino aquí Juan está utilizando un símil, ¿verdad? Para tratar de explicar y decir lo que él está viendo, pero no es que era de piedra de jaspe, ¿verdad? Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris y semejante en aspecto a la esmeralda. Vamos a ver qué significa todo esto lo vamos a ver. Vamos al versículo 3 al inicio. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante, es decir, a Juan se le está describiendo al ocupante del trono y él, aquí Juan, no está describiendo una figura distinguible porque no la puede distinguir. Es decir, aquí no hay una descripción del ser divino, no lo hay. Como para señalar, digamos, es una similitud, como para decir, o figuras o dimensiones. Ah, no es que tenía barba, tenía orejas. No, no dice eso. Él no lo podía distinguir. La descripción acá apunta o es el señalar los alrededores, que es su gloria y resplandor de Dios. Y eso es lo que Dios está mostrando acá a Juan, su gloria y su resplandor. No le está mostrando su forma, la gloria y el resplandor de la persona del Rey Todopoderoso, o sea, nuestro Señor. Dice, semejante a piedra de jaspe y de cornalina. ¿Qué significa esto, Luker? Aquí se nos, aquí se nos está describiendo una forma específica o una figura específica. Juan describe como emanaciones, por así decirlo, emanaciones de destellos de luz de dos colores. Blanco, que es el jaspe, que significa diamante, y rojo, que es la cornalina. Se dice, mis hermanos, ojo con esto, se dice que estos dos colores tienen el significado de comunicar la gloria de la tumba vacía. Vean qué interesante. También tienden estos a significar, estos dos colores, el amor sacrificial del Calvario, o sea, el rojo que tiene que ver con la sangre del Cordero. Y quizás esos deberían de estar ligados con lo primero y la última, ¿verdad? Y con lo primero y la última piedra preciosa del pectoral del sumo sacerdote, que es muy similar, perdón, a estos colores. Amén. ¿Qué más había? ¿Qué más había dentro de lo que Juan vio en el trono, aparte de ver, ¿verdad?, esta imagen de la gloria de Dios? Dice, mis hermanos, que había alrededor del trono un arco iris. ¿Qué significa el arco iris? Y quiero aclarar algo, esto no tiene nada que ver con esos que se andan en las calles con celebración de nada. No tiene nada que ver con los LGBT y nada de eso. Eso es algo totalmente aberrante. ¿Qué tiene que ver aquí el arco iris o qué significa el arco iris? El arco iris, mis hermanos, es el recordatorio del compromiso de Dios, un pacto que Dios ha hecho con los hombres. Ahora pregunto, ¿cuál fue el pacto que Dios hizo con los hombres? ¿Cuál fue ese pacto? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue, Rose? Correcto. Exacto, que nunca más volvería a destruir la tierra con agua. Eso es lo que el Señor está diciendo. Eso fue cuando con Noé. Lo que el apóstol Juan describe no es a Dios mismo. Pongan atención. Juan no describe a Dios mismo, sino que su fulgor, su esplendor, porque a él, recordemos, a Dios no se le puede describir, no se le puede ver. Amén. En la visión, por ejemplo, en la visión se le representa como rodeado del brillo resplandeciente del diamante, tan claro como el cristal, blanco, consumidor, simbolizando la santidad de Dios. Y con el carmesí, mis hermanos, con el carmesí del sardio, sardio, dicho sea de paso, es una piedra preciosa translúcida de coloración como parda, rojiza o rojo anaranjada, que también es como, ¿verdad? Como color como de sangre. Esto indicando que este santo carácter de Jehová se expresa por medio de los juicios, por medio de los juicios. ¿Qué quiere? Entonces, Luker, ¿qué quiere decir todo esto? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que lo que se le estaba mostrando a Juan, ya no.
por favor. Que lo que se le estaba mostrando a Juan era toda la soberanía, toda la autoridad, toda la gloria del Señor, o sea, nuestro Dios Rey Todopoderoso, y le hizo un recordatorio a Juan de su misma promesa, o sea, de su mismo pacto de nunca destruir la tierra. Imagínense todo lo que se le está mostrando, todo lo que Juan está viendo, todos los recordatorios incluso. Una promesa que dirige su soberanía para que no sea caprichosa. Pongan atención, repito esto, una promesa que dirige su soberanía para que no sea caprichosa en contra de sus promesas. Ahora, un trono de autoridad de un gobernante en la actualidad, por ejemplo, hoy, imaginémonos hoy, un trono de autoridad de algún gobernante humano, ¿verdad? Humano, en la actualidad. ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué nos expresa un trono de autoridad humanamente hablando hoy en la actualidad? ¿Qué nos dice? Bueno, eso nos puede decir que viene un hombre, tiene poder y autoridad y dice, bueno, yo puedo hacer lo que yo quiera y puedo gobernar y puedo gobernar como yo quiera. Eso es lo que dice el ser humano, eso es cierto, ¿verdad? Pero una promesa dice aquí, cumpliré esta palabra hacia ti y no puedo hacerlo de otra manera, hablando de Dios. Ese, mis hermanos, es el Dios que ustedes y yo tenemos. Ese es el gobierno de nuestro Dios, la soberanía de nuestro Dios, que Él va a cumplir toda palabra que Él ha prometido. Amén. Este arco iris, mis hermanos, es un recordatorio patente que Dios siempre limpiará las vidas de las personas para cumplir sus promesas. Es una señal de gracia, es un pacto de misericordia. Amén. Ahora, ¿qué es lo que hace un cristiano con la soberanía de Dios? Pregunto de nuevo, ¿qué tiene o qué hace un cristiano con la soberanía de Dios? Otra pregunta, ¿qué hacemos los cristianos al conocer la soberanía de Dios? Respondo, el cristiano se gloría en la soberanía de Dios porque nosotros sabemos que la soberanía de Dios está de nuestro lado o está a nuestro favor. Eso nosotros lo sabemos. Es decir, Dios nunca, pongamos atención a esto, Dios nunca va a obrar, aunque la soberanía de Dios significa en palabras sencillas, en pocas palabras, que Él hace lo que Él quiere, a la hora que Él quiere, y como Él quiere con su creación, Él no le pide permiso a nada ni a nadie. Él hace como Él quiere. Eso es la soberanía, así a grandes rasgos, eso es la soberanía de Dios. Aunque nosotros intentemos hacernos para la derecha o para la izquierda, no, no podemos hacerlo. Es Dios diciéndonos a ustedes y a mí, yo hago lo que yo quiero a la hora que yo quiero y cuando yo quiero y no le pido permiso a nadie y no le doy cuentas a nadie. Pero sabemos porque, ahora, sabemos esto porque dentro de esta soberanía entre la providencia de Dios, sabemos que Dios haga lo que Él quiera hacer, como Él quiera, a la hora que Él quiera, de nosotros, Él siempre va a hacer, Él siempre va a hacer para nuestro bien, siempre todo esto va a ser para nuestro bien, mejor dicho. Independientemente de todo lo que Él decida, que Él hace todo lo que Él vaya a hacer siempre va a ser dirigido para nuestro bienestar. Y esto es lo maravilloso de tener la soberanía de Dios de nuestro lado. Porque qué feo sería la soberanía de Dios para los que no están con Él. Esto significa, mis hermanos, que ningún buen propósito de Dios para el creyente va a quedar sin ser hecho. Así es sencillo. El Padre Celestial básicamente en su soberanía tiene, y esto, grábense en esto en su corazón, en su cabeza, por favor. El Padre Celestial en su soberanía tiene todo el derecho. Y si usted es hijo de Dios, Él tiene todo el derecho de hacer con usted o conmigo, como sus hijos, como a Él le dé la gana. Así, vulgarmente, como Él quiera. Así que deje de estar brincando, porque usted no se pertenece. Incluso, aunque usted no sea hijo de Dios, Él va a hacer con usted como Él quiere. Porque Él es el dueño. Él es el que se adjudica todo derecho de dar y de quitar la vida y de hacer lo que Él quiera.
Pero recuerden algo muy importante, y hablo para los cristianos. Él nunca va a dejar que esa soberanía que Él tiene esté fuera de sus límites. Y como Dios es soberano, quizás pueda incluso hasta desterrarnos como lo hizo con Caín. Pero Dios ha prometido que Él nunca lo va a hacer con nosotros. Como soberano, Dios, Él puede dejarnos morir y que no seamos parte de su gloria. Así de simple. Pero el mismo Dios ha dicho, yo no te dejaré ni te desampararé. Dios como soberano, Él puede hacer que ustedes y yo suframos más de lo que podamos nosotros resistir, pero Él ha prometido que ninguna tentación va a ser mayor de lo que nosotros podamos soportar. Así es la soberanía de Dios. Su soberanía está a favor nuestro. Amén. Apocalipsis 4:4. No solamente Juan vio a quién estaba sentado en el trono, quién estaba sentado, era un trono principal. Juan sabía que era Dios, de fijo, él lo sabía, pero lo único que Juan pudo ver es lo que nosotros acabamos de describir, es lo único que podemos decir. Lo que él pudo describir fue a el gobernante, el rey todopoderoso. Amén. Un momento. Ahora, fijémonos qué más vio alrededor del trono y qué dice el verso 4. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Vean qué interesante, porque antes de que Juan viera a los 24, viera a los ancianos, perdón, él vio 24 tronos primeros antes de que ellos se sentaran. Ahora, ojo con esto, voy un poco lento. Estos 24 tronos son menores que el trono primero que vio Juan. Son menores. El primer trono era majestuoso, justo como lo llegó a ver el profeta, por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 1, que dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces, el trono de Dios, mis hermanos, aquí nosotros vemos que sobresale por encima de los 24 tronos mencionados en el versículo 4. Estos 24 tronos están situados, pongan mucha atención, estos 24 tronos están situados alrededor, dice el texto. Es una palabra griega que es kukloxen, del Strong 2943, se los comparto por acá. Esa palabra suena vacilona, como no suena, no dice Ku Klux Klan, ¿verdad? Por aquello. Ahí se los estoy compartiendo. Que es Kuklotsen, que es alrededor del trono de Dios. Probablemente, mis hermanos, probablemente, ¿verdad? Eran 12 de cada lado, o más probablemente en otro círculo más allá de la aureola de esmeralda. Pero es para que nos hagamos alrededor. Pero los 24 tronos, mis hermanos, eran menores. Y en estos 24 tronos, dice Juan que se sentaron 24 ancianos. Dice el texto, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Aquí surge una pregunta interesante y hay que responderla. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Aquí es donde surge la pregunta. ¿Quiénes son, Rose? ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Aquí es donde existe un debate entre los estudiosos y los eruditos. Algunos comentaristas dicen que sí son seres humanos. Otros comentaristas dicen que son seres angelicales glorificados. Eso es lo que algunos dicen. Pero ahora, veamos esto para ir por lo menos, ¿verdad?, despejando algunas dudas. La palabra anciano, mis hermanos, la palabra anciano, vamos a ver que su enfoque principalmente en la Biblia, y la palabra anciano representa al pueblo de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, nosotros encontramos 24 cursos del sacerdocio que representan a todos los sacerdotes. Ustedes eso lo pueden ir a ver en el primer libro de Crónicas, capítulo 24, 12 tribus,
en el Antiguo Testamento y 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Ahora, si nosotros agarramos estas 12 tribus o estos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento y agarramos estos 12 apóstoles y los sumamos, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? 24. Es decir, épocas diferentes, Antiguo y Nuevo Testamento. En Apocalipsis, por ejemplo, en Apocalipsis 5, versículos 9 al 10, los 24 ancianos, dice la escritura que cantaban un cántico de alabanza a Jesús y ellos clamaban, es decir, que tiene que ver con los ancianos, porque vean lo que dice. Vean lo que dicen los ancianos en el capítulo 5. Porque tú fuiste inmolado y tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, mis hermanos, los 24 ancianos, vean lo que estamos viendo. Los 24 ancianos, ¿a quiénes están representando acá? Básicamente, si nosotros lo vemos y lo podemos ver y lo vemos claro, están representando a dos. Mira, aquí tengo otro error. Están representando a dos áreas. ¿Cuáles son estas dos áreas? Los 12 apóstoles y a las 12 tribus de Israel. Es decir, es Israel y la iglesia del Señor. En este pasaje, los 24 ancianos están hablando claramente cómo son representantes de todo el pueblo de Dios. ¿Ven que ahí no están diciendo, estos son solo Israel y estos no, no. Ahí están representando a todo el pueblo, a todo el pueblo de Dios. Entonces, la gran compañía de los redimidos. Ahora, grábense esto por favor en sus cabecitas. Grábenselo bien. Judíos redimidos, no los que van a pasar la gran tribulación. Pongan atención, repito esto, grábeselo bien. Habla de judíos redimidos, no los que van a pasar la gran tribulación, porque todavía no se ha cumplido la promesa completa de Dios para Israel. Pero hay judíos que son redimidos, y muchos, no son pocos, son muchos. Pero también esta iglesia redimida, ambos se expresan en estos 24 ancianos. Y sigue diciendo el texto, vestidos de ropas blancas. Vean qué interesante. Y ambos pueblos, acá dice la Biblia, que ambos pueblos Dios los unió en Cristo para ya no hacer una división y que ya no y que haya un solo pueblo. Es decir, quiero que entendamos esto. Aquí está hablando que sea un solo pueblo, o sea, el pueblo de Dios. No está hablando de Israel, está hablando de un solo pueblo, el pueblo de Dios. Así que tanto Israel es pueblo de Dios como redimidos, como nosotros como iglesia somos pueblo de Dios redimidos. Amén. Porque algunos se vuelven locos. Es que hay que hacer fiestas y hay que hacer. No, no. Sáquense en eso. Es que siguen batallando con cosas que uno dice, no logran comprender. Pero bueno, la última parte del verso 4 dice, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Ahora, las ropas blancas, mis hermanos, y las coronas de los ancianos nos parece indicarnos que en realidad ellos eran seres humanos. Eso es lo que nos indican, eran seres humanos, pero glorificados. Recordemos que nosotros, cuando nosotros seamos llevados al cielo, o Cristo venga por su iglesia, no nos vamos a ir solamente en el espíritu, porque hay gente que se imagina que van a ser espíritus flotando, como Gasparín. Pero Él, el mismo Señor, nos ha prometido que como Cristo murió, resucitó y ascendió, es un ejemplo para con nosotros de la misma forma. Enoc, por ejemplo, es un caso o es un ejemplo de nosotros, es un ejemplo de nosotros de lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Elías, por ejemplo, el profeta, este hombre fue llevado en un torbellino y no conoció la muerte. Es un ejemplo de cómo nosotros vamos a ser llevados al cielo y cómo Cristo ascendió también delante de sus apóstoles que se quedaron con la boca abierta viendo a Jesús, ¿verdad? Subir en una nube y unos ángeles les decían a los discípulos, no tengan miedo, así como han visto que Él se ha ido, así va a regresar.
va a regresar por su iglesia. Cuando mencioné aquí el profeta Elías, quiero hacer una aclaración, porque, vean, he conocido gente cercana que dicen cada burrada. Es que el profeta Elías fue llevado por un carruaje de fuego. El texto no dice eso. El texto dice que Elías, un carruaje de fuego, fue que separó de un lado al otro a Elías de Eliseo y que un torbellino se llevó a Elías. No se fue en el carruaje. Otros dicen que el carruaje es un ovni y que se lo llevó en el ovni. Vean qué errados están. Dejen de estar escuchando a pseudomaestros, dejen de estar escuchando babosadas y lean la Biblia bien. Fue llevado en un torbellino. El carruaje de fuego hizo a un lado a Elías y a un lado a Eliseo. Y Elías fue llevado en un torbellino. Cuando yo escuché esto, que dijo, no puede ser. O sea, no, ¿cómo va a ser posible? Diciendo, otro dijo un día que esos carruajes, que porque lo dijo un pseudo rabino mesiánico que son ovnis, por el amor del Señor Jesús, dame paciencia, de verdad. Y que se fue en ese carruaje, dice que es eso y que ahí se lo llevó. Fue un torbellino, pero bueno. Pero hablando de esto, ¿verdad? Como acabamos de decir, pero para la iglesia, mis hermanos, para la iglesia del Señor, para que su iglesia, la iglesia de Jesús, sea elevada como Jesús fue elevado, de esa misma manera, espíritu, alma y cuerpo, así vamos a ser nosotros también de esa forma trasladados. También, mis hermanos, en la Biblia, los ángeles, pongamos atención, los ángeles muchas veces son representados con ropas blancas. Repito eso. También en la Biblia, los ángeles muchas veces son representados con ropas blancas o vestiduras blancas. Por ejemplo, tenemos el caso cuando las mujeres en Mateo 28 fueron al sepulcro, ¿verdad? Y encontraron un ángel sentado sobre la piedra de la tumba de Jesús que había sido removida. Y dice la escritura que tenía vestiduras blancas. Y así hay muchos ejemplos, mis hermanos, de ángeles con vestiduras blancas. Pero no solamente los ángeles, quiero que entendamos esto, no solamente los ángeles, los creyentes, los santos también tenemos o tienen ropas blancas. Ahora, esto es muy interesante. Lo que ustedes y yo nunca vamos a encontrar en la escritura, no lo vamos a ver, es a los ángeles coronados, pero a los creyentes sí se nos prometieron coronas. Un momento. Yana, hágame un favor. Me cierra la puertita, por favor. Gracias. Repito este punto. Lo que ustedes y yo nunca vamos a ver en la escritura es a los ángeles coronados, pero a los creyentes, o sea, a la iglesia, sí, no, o al ser humano, ¿verdad? A la persona, sí se nos prometieron coronas. Número uno, la corona de justicia y número dos, la corona de la vida. Y hay muchas coronas más, ¿verdad? No solamente esas, pero hay muchas más. La Biblia, por ejemplo, tengo otra falta. La Biblia nos habla de muchas coronas. Y es muy posible, mis hermanos, que no todos lleguen a tener la corona, no todos, porque ustedes y yo tenemos que recordar que unos van a pasar dejando los pelos en el alambre y en lugar de tener ganancias van a tener pérdidas. No estoy hablando de pérdida de la salvación, ¿verdad? Estamos hablando de galardones. Pero en fin, mis hermanos, los creyentes sí somos coronados. Por lo tanto, nosotros podemos decir que los 24 ancianos que Juan está viendo ahí representan a la iglesia redimida, al pueblo de Dios redimido. Y recordemos, ya dijimos, es tanto judíos como gentiles, hombres redimidos, glorificados. Y no se nos puede olvidar, glorificados porque Juan los vio, pero no quiere decir que al verlos eran unos espíritus ahí, unos fantasmitas, no, 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 o ánimas en pena, no, 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 eran seres, personas, seres glorificados que se sentaban en esos 24 tronos, que se sientan con Jesús en tronos menores, pero que son, repito, tronos menores. Y recordemos que la Biblia dice que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo y que reinaremos
juntamente con él. Como lo dice Romanos 8:17, habla de esta promesa, herederos, y que reinaremos con él. Y eso lo vemos en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12, que dice, ¿ya leo? Capítulo 2, primero Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y segunda de Timoteo, versículo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Amén. Ok, entonces vamos a seguir, vamos a ver qué más vio Juan. Apocalipsis 4, versículo 5, también vio señales impresionantes y atemorizantes en el trono de Dios. Ya leo para ustedes. Dice que vio señales impresionantes y atemorizantes en el trono de Dios. Dice el texto de Apocalipsis 4, verso 5. Un momento. Vamos a ver. Voy, mis hermanos. Momento. Ok. Ok. Entonces vamos a ver Apocalipsis 4, versículo 5. Y dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Que alguna vez ustedes, ¿verdad? Que empiezan los rayos, ¿verdad? Y a tronar y suenan y que los sentimos, ¿verdad? Como que retumban, ¿verdad? Y que están encima de uno y hasta que la casa retumba. Bueno, ¿se han asustado alguna vez o han pegado un brinco cuando eso pasa? Bueno, yo sí. La idea, mis hermanos, la idea puede expresarse de esta forma. Y del mismo trono proceden relámpagos y truenos y voces, o sea, del mismo trono. La escena que nosotros estamos aquí viendo, la escena anuncia el inminente juicio, es lo que nos quiere decir. La escena anuncia el inminente juicio. Una vez más, puede observarse que el trono mencionado aquí no, que aquí no es el trono de la gracia de Hebreos capítulo 4 versículo 16, sino que aquí es el trono o el estrado judicial. Repito esto. Aquí observamos que este no es el trono mencionado, ¿verdad? Que menciona Hebreos 4:16, que es el trono de la gracia. No, mis hermanos. Aquí es el trono o el estrado judicial. Hebreos. No, perdón, Hebreos, Apocalipsis. Apocalipsis 4:5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ojo, pongan atención, vean qué interesante. Del trono dice que salían truenos y voces. Los relámpagos, mis hermanos, los truenos, las voces y el fuego son recordatorios para ustedes y para mí de la temible presencia de Dios que se dio también en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? ¿Por qué, Luque? Ustedes mismos lo pueden leer, leer completo
En Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 19, ahí nosotros o se nos narra esta manifestación en el monte Sinaí. Vean lo que dice. Aconteció que el tercer día, de Éxodo 19, 16 al 19 dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron, ojo, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y vean, y en Éxodo capítulo 20, versículos 18 y 19, ustedes ahí pueden ver estas manifestaciones también. Ahora, todas estas señales de relámpagos, truenos y voces comunican o están asociadas precisamente con el trono de Dios, su gloria y su majestad. Pero también dice que delante del trono dice que ardían 7 lámparas de fuego, pero también nos dice que, que 7, mira, también nos dice que 7 lámparas de fuego, dice que son los 7 espíritus de Dios. Ya nosotros, hablando de esto, ya nosotros ya hemos hablado sobre esto. ¿Y de quién está hablando cuando se mencionan los 7 espíritus y todo eso? Está hablando del Espíritu Santo, de la plenitud del Espíritu Santo. Los 7 espíritus representan al Espíritu Santo, como ya nosotros lo vimos y lo afirmamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. También lo vimos en Isaías capítulo 11, versículo 2. Amén. Ahora, aquí se está refiriendo al Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo se está representando en 7 lámparas de fuego. ¿Y qué quiere decir esto, Luker? Que el Espíritu Santo, mis hermanos, no solamente tiene una figura de paloma en la Biblia, no solamente es eso. El Espíritu Santo también tiene la figura de la llama de fuego. Imagínense. Entonces, por ejemplo, cuando se dio el Pentecostés, ¿verdad? Cuando se dio el Pentecostés, ¿qué fue lo que se le veían a los primeros cristianos en los que se derramó en sus vidas? Dice que como llamas de fuego, en Hechos capítulo 2, versículo 3, ahí ustedes lo pueden ir a leer. Amén. Ahora, las lámparas de fuego, mis hermanos, perdón, las lámparas de fuego, aquí las lámparas de fuego son muy, pero muy importantes. Fíjense bien, fíjense muy bien el mensaje que Dios le está dando tan claro a Juan. Las lámparas de fuego son tan importantes porque el Espíritu Santo no es ordinariamente visible, o sea, no se ve. El Espíritu no se puede, Él es Espíritu, Él no se puede ver. Pero Él se representa a sí mismo en una forma visible. En este caso, esas lámparas de fuego. Pero no solamente Juan vio eso. No solamente vio Juan. Sigamos más adelante, ahora en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 6, ¿qué fue lo que también se le mostró a Juan? Que dice que se le mostró un mar de cristal delante del trono. Vean lo que dice, por favor. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Ya lo vuelvo a leer. Y delante del trono, versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante, otro símil, al cristal. Aquí que la pregunta que debemos de hacer ¿es este mar hecho realmente de vidrio o solamente es un símbolo de lo que se nos pretende mostrar? Nuevamente, mis hermanos, los comentaristas, los expertos, los eruditos y los estudiosos, ellos tienen sus divisiones.
y tienen diferentes puntos de vista con respecto a este punto. Algunos de ellos dicen que, que este mar es apariencia y que no es material. Es otros, ¿verdad? Esto es lo que dicen. Otros dicen que sí es material y que no es apariencia. Eso es lo que otros dicen. Pero nosotros vamos a responder y contestamos para no entrar en conflicto con nadie, no pelearnos con nadie. Si es que esto es vidrio real, cristal o no lo sea, el mar tiene un simbolismo. Si esto es de cristal o no, el mar tiene un simbolismo. Y este cuerpo de agua delante del trono es un recordatorio en el tabernáculo. Recordemos eso. Por ejemplo, el lavacro, el lavacro antes, ¿verdad? Por ejemplo, el lavacro antes de que los sacerdotes entraran al lugar. Hay que recordarse de eso. Voy a compartirles esta imagen. Mira, porque está al revés, qué curioso. Déjenme corregir esto un momento. Esto aquí no va. Esto va. Ay. Esto va aquí, perdón. Es que aquí esto se me movió. Aquí les voy a compartir esta imagen. No sé si les pueda compartir la imagen, si no, les comparto el link para que ustedes vean el lavacro de lo que estamos hablando. Vamos a ver si se pega. Si no, les comparto el link. Efectivamente, no, les comparto el link. Ahí lo tienen. Entonces, recordemos que los sacerdotes, ellos tenían que lavarse, mis hermanos, los sacerdotes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ellos tenían, ahí se ve por encimita, ahí una imagen pequeñita, ahí la pueden ver. No tienen que entrar al link si quieren, pero, pero ahí está la imagen, por una miniatura. Entonces, recordemos otra vez, los sacerdotes tenían que lavarse y este lavacro fue hecho, pongan atención, este lavacro, ¿verdad? Fue hecho de bronce, por un lado, fue hecho de bronce por un lado, pero por otro lado, mis hermanos, ellos lo habían forrado con los espejos de las mujeres de Israel, de Israel. ¿Qué significa entonces esto, Luker? Dos cosas. Para nosotros esto tiene un significado profundo. Este mar de cristal, mis hermanos, nos puede estar hablando del lavamiento, nos puede estar hablando del lavamiento por la palabra de Dios, pero también nos habla cómo nuestra vida, siempre a través de estos espejos, nuestras vidas fueron transparentes ante los ojos de Dios. Es decir, Dios pudo ver todo lo que hay en nuestro corazón. Vean qué bonito, interesante eso. Cuando uno va, por ejemplo, a la palabra y cómo incluso la palabra se describe también en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, dice lo siguiente: por tanto, dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, mis hermanos, allá arriba en el cielo, ¿verdad? Lógicamente ya nosotros no ocupamos eso, porque ya fuimos transformados, ¿verdad? Cuando estemos allá en el cielo. Pero este mar, ¿verdad? De cristal nos va a recordar a ustedes y a mí siempre cómo el Señor nos ha lavado y nos ha inspeccionado de una manera que ya nosotros no tenemos nada oculto dentro de nosotros. Entonces, la palabra para nosotros es un vidrio, por así decirlo, un vidrio de cristal, dándonos una visión clara de Dios y de nosotros mismos. Pregunto, ¿hay una diferencia entre Dios y nosotros? Por supuesto que sí, evidentemente. Y eso es lo que nos recuerda a ustedes y a mí este mar de cristal. Ahora, Juan no solamente vio eso, voy a acelerar un poquito para terminar a tiempo. Juan no solamente vio eso, ahora viene algo mucho más tremendo de lo que Juan está viendo.
Apocalipsis capítulo 4, versículos del 6 al 8, la segunda parte del verso 6 hasta la primera parte del verso 8. Aquí Juan vio 4 criaturas vivientes alrededor del trono y no solamente vio ancianos, dice el texto, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Son marcianos, extraterrestres, los ovnis y todo eso. Bueno, hay mucha gente, ¿verdad? Que así se los imaginan, ¿verdad? Que creen y así se imaginan que es esto. Aquí hago una pregunta interesante. ¿De dónde creen ustedes que las personas sacan todas sus ideas? Número uno, han leído el Apocalipsis. O número dos, se las han, y lo digo así, se la han fumado bien verde para sacar y hacer imágenes e ideas como estas. Pero bueno, les comparto obviamente el link para que vean esto. Esto solamente es representativo, quiero aclarar, ¿verdad? Esto es nada más para que ustedes se hagan una idea. No estoy diciendo que así son. Solamente estoy diciendo que ustedes se hagan una idea aquí con el link para que vean estas imagencillas vacilonas que conseguí. Y puedan más o menos ustedes hacerse una idea de lo que está hablando el texto, cómo se ve si lo tomamos en la literalidad de lo que estamos leyendo. Ok, sigamos con el estudio. Los 4 seres vivientes estaban, dice la escritura, estaban estacionados alrededor del trono. Podría ser que uno estuviera, por ejemplo, de estos seres, podría ser que uno estuviera delante, en el medio, o uno a cada lado y el otro detrás. Bueno, como sea. Estos seres vivientes son Zoe, es decir, aquí les comparto, son Zoe en el griego. Es decir, son entes que poseen el principio de la vida que los hace adaptarse a la inmediata presencia del Dios viviente. Y por lo tanto, mis hermanos, ellos están en armonía activa con el Creador. Y Zoe, mis hermanos, recordemos que esta palabra Zoe se usa en el Nuevo Testamento de la vida como un principio. O sea, esta palabra habla de la vida en el sentido absoluto, es decir, la vida como la tiene Dios, o sea, la vida de Dios mismo. Eso significa Zoe. Dice el versículo 7 al 8. Y el primer ser viviente era semejante a un león. Quiero que se acuerden esto cuando vayan a ver los otros estudios, porque todo eso es muy relevante con lo que va a suceder posteriormente para poder aprender cosas. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Es decir, mis hermanos, tenían muchísimos ojos. Ustedes se imaginan que de repente estemos ustedes y yo quizás orando o estemos clamando a Dios o estemos ahí en el cuarto, ¿verdad? Y que de respuesta, de repente, de una respuesta a Dios, Dios nos mande un angelito de estos en una noche, en una madrugada, ¿verdad? Cuando estamos en nuestras habitaciones, ¿verdad? En nuestras camas, y de repente empezar a ver un montón de ojos abrirse y cerrarse. No, yo les voy a ser sinceros, yo veo eso y yo creo que ahí mismo me muero. Bueno, yo creo que a cualquiera le pasaría. Bueno, 4 seres vivientes llenos de ojos. Ahora, ¿qué significa todo esto, Luker? Dirán. Nosotros, mis hermanos, entendemos que estas criaturas son querubines, los espectaculares seres angelicales que rodean el trono de Dios. Podría, aquí hay que entender algo, aquí podría haber alguna relación entre estos 4 seres vivientes y los mencionados en Ezequiel capítulo 1, versículo 16. Pero no deben ser los mismos. ¿Por qué digo esto que no deben ser los mismos? Porque los seres vivientes, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 1, versículo 16, dice la escritura que estos tienen 4 alas, mientras que los de Apocalipsis, 4 del 6 al 9, tienen 6. Ahora, el texto no dice nada respecto a la función de las alas, quiero aclarar, no dice nada. Se puede presumir, sin embargo,
que son emblemas del continuo servicio que rinden a Dios, y también podemos suponer particularmente en lo que respecta a la adoración. Hay personas, y hay que aclarar esto, hay personas que intentan espiritualizar el significado de los cuatro seres vivientes, pero hacer eso, mis hermanos, es indeseable e innecesario. Quizás, mis hermanos, lo más sensato que sea que entendamos que los cuatro seres vivientes pertenecen a una clasificación de seres vivientes semejantes a los querubines mencionados en Ezequiel capítulo 10, versículo 15 al 20, pero con características diferentes. Por ejemplo, 4 puntos entre cada uno. Los de Ezequiel dice que tienen 4 alas, mientras que los de Apocalipsis tienen 6. Luego, los de Ezequiel tienen 4 rostros, mientras que los de Apocalipsis tienen un solo rostro. Número 3, en Ezequiel aparecen con ojos en las ruedas, pero en Apocalipsis solo en sus cuerpos. Y número 4, en Ezequiel, parece ser que los seres vivientes sirven de apoyo al trono, mientras que en Apocalipsis están alrededor del trono. Amén. También podría ser, mis hermanos, que tanto los 4 seres vivientes de Ezequiel como los de Apocalipsis pertenecen a la misma clasificación de seres vivientes, pero con pequeñas variaciones dentro del orden mismo de los querubines. Observemos que, por ejemplo, que algunas de las características de los seres vivientes en Apocalipsis 4 son similares a las de los serafines. Por ejemplo, el mismo número de alas, ¿verdad? Como lo dice en Isaías 6:2. Pero como contraste, mis hermanos, nosotros debemos de recordar que los serafines, por ejemplo, se asocian con la santidad del pueblo de Dios y la purificación, mientras que los querubines se relacionan con el gobierno y con la santidad judicial de Dios. Sin embargo, mis hermanos, todo lo que nosotros hemos dicho acá no es posible dogmatizarlo relativo a este asunto, particularmente si tomamos en cuenta el hecho de la existencia de multitudes de ángeles y nuestro limitado conocimiento con respecto a ellos. Amén. Entonces, los querubines, mis hermanos, son los que siempre vemos rodeando el trono de Dios, siempre. Cuando nosotros vamos y leemos, por ejemplo, al profeta Ezequiel en el capítulo 1, versículo 4 al 14 y el capítulo 10, versículo 20 al 22, por ejemplo, en el capítulo 1, ¿verdad? De Ezequiel, capítulo 1, versículo del 5 al 7, en su visión, el profeta dice, y en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Aquí está hablando Ezequiel. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies y la planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Vean, mis hermanos, y Satanás, mis hermanos, recordemos que una vez él fue uno de estos sublimes seres angelicales, querubines, que estuvieron ahí con una función, pero hablando de Satanás, ¿verdad? La desperdició. Eso nosotros lo podemos encontrar en Ezequiel capítulo 28, versículo 14, que dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Perdón, es que aquí, ok, leo de nuevo. Tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Entonces, mis hermanos, los querubines también eran prominentes, ¿verdad?, en el diseño del tabernáculo, particularmente en el lugar santísimo. Las escrituras nos muestran, mis hermanos, que el tabernáculo es un modelo del trono de Dios de alguna manera. En Éxodo capítulo 25, versículos del 8 al 9, ahí nos habla la escritura de esta relación del tabernáculo que tiene que ver mucho con el trono de Dios. Amén. Ok, seguimos adelante. Apocalipsis 4, versículo 8. Dice, y alrededor y por dentro
estaban llenos de ojos. Vean mis hermanos, aquí hay algo que ver. La multitud de los ojos, a esto hay que aclararlo, ¿verdad? La multitud de los ojos indica que estos seres vivientes, no bestias, quiero aclarar algo, seres vivientes, no bestias, seres vivientes, la Biblia eh, eh, no le dice, aquí no le dice bestias, seres vivientes. Hay una versión, quiero aclarar, hay una versión que es la King James. La King James es la Biblia americana, en la que ahí se les llama bestias o animales, pero su definición no es correcta para expresar porque no son bestias, son seres vivientes, no son instrumentos ciegos, no son robots. Ellos saben y entienden y ellos tienen una visión y una percepción mucho mayor que la de cualquier hombre común y corriente y ellos pueden verlo todo. Estos seres tienen una inteligencia, mis hermanos, y un entendimiento increíble, y ellos viven su existencia para adorar a Dios. Y aquí hay un principio, aquí nosotros aprendemos un principio. Si ellos existen para adorar a Dios, entonces aprenderíamos ustedes y yo que toda falta de una verdadera adoración está en la falta de visión, en la falta del entendimiento como estos seres vivientes la tienen. Alguien que no adora a Dios como debe de adorar tiene una falta de visión y ellos tienen demasiados ojos que implica el tener una visión correcta. Amén. La manera, mis hermanos, la manera en que estos seres súper inteligentes adoran a Dios nos recuerda que nuestra adoración debe de ser no solamente con visión, sino con inteligencia. Por eso el culto que le celebramos a Dios no puede ser a la carrera, mis hermanos. Nuestro culto debe ser racional y no debemos venir ¿verdad? Al culto a servirle a Dios y que estemos pensando y que estamos en el servicio y que estamos pensando, uy, a ver cómo le hago para la siguiente semana, cómo pago la casa, cómo compro la comedera, cómo voy a hacer con la escuela, cómo voy a hacer con esto, cómo voy a hacer con aquello. Ay, voy a hacer un negocio, voy a hacerme emprendedor, ¿verdad? Para ganar mucho y voy a traer socios y todo eso. No, no, no. Eso no es adorar a Dios. Pero la realidad de las cosas, mis hermanos, es que muchos, cuando vamos a la iglesia, vamos al servicio, vamos a adorar a Dios, vamos en estas condiciones, con falta de visión y falta de inteligencia. Romanos 12:1 nos dice cómo debe ser nuestro culto racional. Así que, hermanos, dice Pablo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el apóstol Pablo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto inteligente. El sacrificio tiene que ser inteligente, en oposición a los cultos ofrecidos mediante rituales y por fuerza. Por eso, mis hermanos, podríamos decir que Dios detesta el sacrificio ciego. Dios lo detesta. Y el sacrificio ciego es cuando los hombres no saben ni siquiera por qué adoran. Es igual que la fe ciega. Y la fe va de la mano con la razón, mis hermanos. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de la mujer samaritana, lo que Jesús le dijo a esta mujer. Jesús le dice, la mujer le dice, nuestros padres nos dijeron que en este monte es donde debemos de adorar. Los judíos dicen que es en Jerusalén donde se debe de adorar. Pero, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a esta mujer? Mujer, créeme, le dice, que la hora viene y ha llegado, que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre, porque el Padre busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Cristo trae ese tipo de adoración. Siendo nuevas criaturas, siendo redimidos, nosotros todavía no estamos, mis hermanos, en el cielo glorificados. Estamos en la lucha con este cuerpo corrupto todavía, pero buscamos siempre, mis hermanos, agradar a Dios obedeciéndolo. Es decir, a lo mejor, la mejor adoración es nuestra obediencia. Amén. Esa es la mejor adoración.
La palabra bestia, para seguir con esto, la palabra bestia, como la usa la King James, se dice que es usada de una forma muy inapropiada. O sea, no es la correcta para estos seres vivientes. No bestias, no son bestias, seres vivientes. Ahora, ¿cómo eran estos seres vivientes? Por un lado, por un lado, número uno, semejante a un león. Número dos, por otro lado, con el rostro semejante a un becerro. Luego el número 3, en el rostro semejante como el hombre. Y número 4, semejante al rostro como águila. 4 querubines, cada cual con un rostro diferente. Esto es muy parecido, como dije, al libro del profeta Ezequiel capítulo 1 y es muy precioso, dicho sea de paso, porque es muy distinto también, aunque las imágenes son muy similares, pero el significado de Dios en la revelación de Juan es diferente al de Ezequiel. Nosotros podemos ver que cada uno de estos querubines tiene 4 caras y en ese momento Juan ve cada uno de las 4 caras diferentes que apuntan a su dirección. Y el significado de estos 4 rostros han sido interpretados, mis hermanos, de diferentes maneras. Algunas personas dicen que los 4 rostros representan elementos, las virtudes cardinales, las facultades y poderes del alma, las iglesias patriarcales, los grandes apóstoles. Eso es lo que algunos grupos dicen. Pero observemos, ¿verdad?, que los 4 seres vivientes poseen características propias. Ojo con esto. Estas características nos permiten a ustedes y a mí apreciar que cada uno de estos seres vivientes es superior en su clase. Ojo, además que solo en el caso del tercero, la característica personal se limita a su rostro. Ojo, punto A, el león. El león habla de fuerza, habla de ira, majestad y de realeza. B, el becerro, sugiere vitalidad, sacrificio, resistencia y trabajo. C, el hombre que tiene el rostro como de hombre, dice, destaca personalidad, inteligencia, sensibilidad, voluntad, capacidad para ejercer autoridad. Y D, de dedo, el águila. Destaca la visión permanente, vuelo ágil y elevado, también juicio celestial, etcétera. Eso es lo que destaca cada uno de ellos. Otras personas dicen, mis hermanos, que estas 4 criaturas hablan de los estandartes de las tribus de Israel, ¿verdad? Que eran guías mientras Israel acampaba en 4 grupos alrededor del tabernáculo. Eso dicen algunos. Un hombre llamado, ¿verdad? Un comentarista llamado Poole, P-O-O-L, él explica que estas eran 4 criaturas, del cual el relato estaba en los 4 estandartes israelitas, mientras eran divididos en 4 compañías. Número 1, dice él, Judá tenía el estandarte de un león, de acuerdo con la profecía de Jacob de esta tribu, en Génesis 49:9. Número 2, Efraín tenía el estandarte de becerro. Número 3, Rubén llevaba el estandarte de hombre. Y número 4, Dan llevaba el estandarte de águila. Ahora, podría hablar, y ya voy terminando, yo podría hablar y referirme a esto, pero no es exactamente eso. Los 4 rostros diferentes de los querubines, mis hermanos pongan atención, los 4 rostros diferentes de los querubines son frecuentemente tomados como símbolos de Jesús. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué, Luker? ¿Por qué dice eso? Porque en Ezequiel, pongan atención, estos 4 rostros representan a Cristo Jesús, representan el Evangelio o los 4 evangelios. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo se presenta a Jesús como rey, con la imagen de un león. En el Evangelio de Marcos presenta a Jesús como siervo, con la imagen del becerro.
En el Evangelio de Lucas se presenta a Jesús como hombre, la imagen del hombre. Y en el Evangelio de Juan representa al águila. Jesús es representado a través del águila como Dios, o sea, como Rey del cielo. Los cuatro rostros también son importantes, mis hermanos, porque estos representan a toda la creación, es decir, a cada uno de los reinos. Por ejemplo, el león es el rey de los animales, el becerro es el animal más fuerte entre las bestias salvajes, el águila se le considera como el rey del cielo de las aves y el hombre se considera como el rey de la creación. Amén. Y finalizo. Bueno, así es, así fue el principio cuando Dios, por ejemplo, hizo al hombre. Pero al final, sea como sea, mis hermanos, ahí están estos ángeles, estos querubines con estas imágenes, pero representando a toda la creación de Dios. La Biblia habla que un día Dios va a restituir, mis hermanos, todas las cosas. Recordemos que en Romanos 8 habla que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios y dice toda la creación. Ahí se usa un lenguaje que en hermenéutica nosotros la conocemos como o se le llama un lenguaje personificado, porque la creación no tiene boca para hablar, evidentemente. Los árboles no tienen boca para hablar, pero sin embargo, cuando está diciendo que la creación misma gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios, es que la creación está esperando el día en que los hijos de Dios sean glorificados, porque la Biblia habla que al final de los tiempos Dios va a hacer aquí me equivoqué, va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Y todas las cosas van a ser completamente restauradas, desde los hombres hasta la creación. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí Juan describe lo que sucede en el trono, pero lo vamos a continuar en en el siguiente estudio bíblico. Amén. Mis hermanos, les bendigo enormemente. Para los que posteriormente vean esto, también los bendigo. Sigan preparándose y estudiando y no dejen, ¿verdad?, de seguir haciéndolo. O sea, sean constantes, de verdad. Un jueves sí, un jueves no. Sean constantes. Un domingo sí, un domingo no. Seamos constantes. Amén. Señor me los bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Bueno, Padre, gracias te damos en esta noche. Te bendigo, Señor. Bendigo a mis hermanos, a mis hermanas, Señor. Yo te pido que tú los guardes, les des sabiduría, inteligencia, Señor. Llénalos de tu presencia, Señor. Y más allá, que ellos puedan llevar en práctica todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Te doy gracias, Señor. Te bendecimos y te exaltamos. Cumple tu propósito, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias. Gracias, Señor. Bendecimos, Señor, a cada uno, Señor, de los que están aquí, familias, hombres, mujeres, niños, niñas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Guarda a mis hermanos, prospéralos y bendícelos siempre, Señor. Que ellos sean conforme y hechos a la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, pasen buenas noches, el Señor me los bendiga. Nos vemos en la siguiente, Dios primero. Chaito.